Resulta que el Consejo Nacional Electoral, de manera acertada y pertinente, aprovechando la convocatoria de la consulta de los circuitos comunales para los proyectos de la juventud, para la juventud, desde la juventud y con la juventud, resulta que, aprovechando ese envión poderoso, convocó a la elección para las alcaldías y consejos municipales del país. Así que el domingo 27 de julio, en Venezuela hay unas elecciones muy importantes para ustedes allá en su comunidad, en su barrio, en su parroquia y en su municipio. 335 municipios. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa especial donde a partir de este momento, 7:20 de la noche, estaremos hablando claramente sobre lo que está ocurriendo en la política nacional. Y es que el Consejo Nacional Electoral ha prorrogado el lapso de presentación, modificación y sustitución de postulaciones hasta el próximo 17 de junio. Esto se informó a través de un comunicado y ya escuchábamos lo que decía el presidente Nicolás Maduro Moros al respecto. Esto responde también a lo que han sido las solicitudes presentadas por numerosas organizaciones con fines políticos que son participantes en estas venideras elecciones municipales que están pautadas, como ya lo dijimos, para el 27 de julio. Al mismo tiempo es bueno saber que ese día hay otro evento que ya le vamos a comentar, pero en el marco de las elecciones municipales se van a escoger las 335 autoridades de las alcaldías de todo el país, así como 2.471 concejales. Y como ya les adelantaba y les generaba allí la intriga, también se van a celebrar para ese día la consulta popular de la juventud, de manera tal que los jóvenes van a tener oportunidad por primera vez en la historia de Venezuela de escoger su proyecto, el de preferencia. Ya hoy iniciaron las asambleas para debatir cuáles serán esas prioridades y de cara a todo lo que será la ruta para luego el 27 de julio, junto a las elecciones que se darán de las autoridades municipales, de los consejos municipales y de alcaldías, puedan entonces los jóvenes también escoger su proyecto. Es de esta manera como nosotros hemos venido adelantándonos en lo que ha sido esa democracia participativa y protagónica en el país. Después de los procesos de consulta de base, de postulaciones, después del análisis cualitativo-cuantitativo y en perfecta coordinación política, espiritual e ideológica, ya tenemos 335 candidatos y candidatas de la Revolución Bolivariana para los 335 municipios. Ahí escuchábamos entonces al presidente Nicolás Maduro haciendo referencia precisamente a lo que serán esas elecciones de los 335 municipios del país. Y esto lo hizo durante lo que fue la inauguración del taller de las 7 grandes transformaciones. Esto para la acción inmediata. En este particular, allí estuvieron participando, hoy se hizo la clausura, pero ayer, cuando la inauguración, estuvieron participando gobernadores y gobernadoras recién electos, así como también todo el tren ejecutivo del país. Menos escritorio, quiere decir que tienen que organizar muy bien sus equipos. Los equipos, compañeros, tienen que ser con los mejores, o los más leales, los más capaces, los más sacrificados, los más trabajadores, los más inteligentes y los que sepan trabajar en equipo. Y que asuman la revolución como un apostolado. Ustedes tienen que rodearse de apóstoles. Yo escuché eso. Allá escuchábamos precisamente al presidente donde daba esas recomendaciones a sus gobernadores y gobernadoras, donde indicaba cómo debería ser su equipo de gobierno. Él hablaba de apóstoles, porque se trata precisamente de servir al pueblo, de servir y trabajar con el pueblo y para el pueblo. Y de allí la importancia que quienes hoy están asumiendo las gobernaciones y también los consejos legislativos, así como la Asamblea Nacional, tengan clara la ruta. Y la ruta precisamente arranca también desde el equipo que se conforma. Él ha dado ya varias orientaciones al respecto y una de esas él decía apóstoles, porque tienen que estar al servicio del pueblo. Ahora bien, ¿cuál es el perfil
de los candidatos, de las candidatas a las próximas elecciones municipales? Vamos a escucharlo de inmediato. La combinación de todos estos caminos, el libro azul, el plan de la patria original, los 5 consensos que fuimos laborando, encontrando, construyendo con la sociedad venezolana entre el año 2023 2024, dieron como resultado en un gran debate nacional, en 3 grandes jornadas, donde participaron más de 3.500.000 hombres y mujeres de este país, dieron como resultado esta síntesis maravillosa del pensamiento bolivariano, del legado chavista y de los retos de la Venezuela del siglo XXI, del 2025 para adelante. Aquí lo tenemos. Siempre es importante revisar los caminos andados. Ahí escuchábamos entonces precisamente lo que debe ser el empoderamiento del plan de las 7 grandes transformaciones. Pero no solo eso, sino el origen. Cómo desde el libro azul se viene gestando todo un hilo histórico, todo un proyecto político que permite hoy que se den esos debates en las comunidades, que se sistematizan en lo que hoy se conoce como la ley orgánica del plan de las 7 grandes transformaciones. Es decir, entonces, que quienes aspiren a algún cargo público, como ya lo hicieron los que están hoy como gobernadores y gobernadoras, es lo mismo que debe ocurrir con quienes van a las alcaldías. Deben manejar la ruta histórica, el proyecto histórico que hoy está plasmado en la ley orgánica del plan de las 7 grandes transformaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los datos importantes que debemos nosotros tener precisados para estas venideras elecciones? Vamos a compartirlo de inmediato, datos de interés sobre este proceso electoral. Ya lo tenemos con ustedes en pantalla, como ya les había comentado, están programadas para el domingo 27 de julio, una fecha que además ha sido considerada muy importante por el Ejecutivo de este país. Asimismo, como ya les he comentado, se van a elegir 335 alcaldes o alcaldesas, según sea el caso, y 2.471 concejales municipales. Estamos hablando que esto va a ocurrir en todo el territorio nacional. En la ruta que se está marcando de cara a esas elecciones tenemos la presentación y la admisión de las candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral, que inició el pasado 9 de junio y tiene como fecha de culminación el 17, entendiendo la prórroga que se dio el pasado viernes oficialmente a través de un comunicado. Asimismo, se tiene previsto un corte de ese registro electoral para el 23 de junio. Ahí vemos lo que es la ruta, el programa de cara a las elecciones del 27 de julio. En otro orden de ideas, también le comentamos que en esa ruta está la aprobación de registro electoral definitivo, que sería el 23 de junio. Y la campaña electoral, para quienes ya están esperando esa fecha importante, tiene que ser lo de la campaña, que ya ustedes están esperando, y va a ser desde el 11 al 24 de julio. Así que vayan preparando los motores, de seguro que sí. Ya hemos visto por allí algunos movimientos que se hacen en las comunidades de cara a lo que serán estas elecciones municipales el 27 de julio de 2025. Tenemos más información para compartir con ustedes y por eso nos interesa que siga con nosotros en esta sintonía. Recuerden que estamos en vivo a través de las diferentes plataformas en redes sociales de Venezolana de Televisión, pero también de la plataforma Dailymotion, y con este contexto tan importante porque seguimos nosotros desarrollando esos datos de interés de estas elecciones del 27 de julio. Ahora, ¿cómo fue la selección de los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar? Se hizo una consulta abierta el pasado 7 de junio en todas las VC del país. Allí participaron 47.000 comunidades del país. Vean entonces, una consulta el pasado 7 de junio con la participación protagónica de 47.000 comunidades del país. Hay otros datos, tenemos acá que para ese momento, para el 7 de junio, se logró la presentación de 155.000 propuestas, de los cuales 122.000 para concejales y 32.000 para las alcaldías. Es la ruta que se ha marcado de cara a las elecciones municipales del 27 de julio y allí pueden ver que, como ya hemos acostumbrado a hacerlo, se viene realizando desde la base
con el territorio, en las comunidades y, como ya lo hemos comentado, en las más de 40.000 comunidades del país. Ahora, hoy día ya se ha anunciado cuáles son los candidatos y candidatas que van a estas elecciones municipales. Vamos a hacer una primera pausa necesaria. Al regreso vamos a seguir con más información de interés sobre lo que está ocurriendo en materia política y electoral en nuestro país. Nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos los planes bien claros, tenemos un liderazgo colectivo poderoso, democrático, legítimo y tenemos lo más grande que garantiza la estabilidad de este país y la paz, que es la fusión perfecta, popular, militar, policial, como columna vertebral de la construcción del país para estos meses, para estos años y para las décadas que están por venir. Y hemos logrado algo muy importante, que es la coherencia del proyecto, la coherencia del liderazgo y la conexión cada vez más profunda entre el liderazgo de la Revolución Bolivariana, múltiple, desde el territorio hasta la presidencia de la República. Una conexión profunda de ideas, de acciones, de visión, una conexión profunda de la espiritualidad, de la verdadera identidad venezolana. Estamos de vuelta totalmente en vivo desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión y allí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros haciendo referencia a elementos importantes que caracterizan a la revolución bolivariana. Uno de ellos, el liderazgo colectivo, y el otro, la coherencia que se ha tenido desde el inicio de la revolución. Y no hablando solo cuando llegó el comandante Hugo Chávez al poder, sino tomando en cuenta lo que ya había ocurrido cuando escribió el Libro Azul. Vean ustedes cómo permanentemente se ha venido dando ejecución de manera coherente desde el nivel territorial hasta la presidencia, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, en materia del proyecto bolivariano. Vamos a seguir escuchando más de lo que decía el presidente Nicolás Maduro con respecto a todo lo que ha sido el trabajo y el ejercicio de la revolución bolivariana durante este tiempo. Entonces, esta jornada debe ser tomada de manera muy especial. Estamos en un buen momento de madurez colectivo como país. Este país ha madurado de tantos ataques, ha madurado cada vez más y tenemos la capacidad para avanzar de manera simultánea en estos 7 frentes de batalla, de manera simultánea, con calidad, territorializar las 7T con calidad y con particularidad de cada región. Ahí escuchábamos entonces al presidente Nicolás Maduro en el marco de lo que fue este taller para las 7 grandes transformaciones, donde estuvieron presentes gobernadores y gobernadoras recién electos, también el tren ejecutivo, de manera de seguir aterrizando cada uno de los elementos que están allí plasmados en ese plan que hoy es ley orgánica. Y también referente a lo que ha sido toda la coyuntura política y electoral, hoy precisamente el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hacía referencia a lo que se viene con estas elecciones municipales y los que hoy son candidatos y candidatas por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Debemos recordar que el día 27 de julio, vamos a elegir 335 alcaldías en todo el territorio nacional
335 alcaldías. Vamos a elegir 2.471 concejales principales en todo el territorio nacional con su respectivo suplente. Y ese mismo día va a ocurrir un hecho extraordinario, que es la consulta también del primer proyecto de la juventud comunera, pues de las comunas de la juventud. Escuchábamos entonces cómo hoy, en el marco de lo que fue la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, su secretario general, Diosdado Cabello, recordaba lo que se viene para este próximo 27 de julio. ¿Cómo se va a dar entonces este evento importante de la escogencia de las autoridades municipales, pero además los proyectos de la juventud que van a consulta ese mismo día? Vamos a seguir escuchando más de lo que fue esta rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros fuimos a una consulta abierta el día sábado, hace una semana, ¿verdad? El 7 de junio. 7 de junio hicimos la consulta abierta en 47.000 comunidades del país. Bueno, eso se puede hacer, honestamente, perdónenme, porque bueno, hay una estructura política. Se hicieron las asambleas en espacios hermosos, gente en la calle, debajo de una mata, frente a una iglesia, en la casa de un vecino, en un garaje, en una cancha de bola. La gente hizo en las tribunas de las canchas y de los estadios, hicieron sus asambleas. Una cosa muy bonita en todo el territorio nacional. De ahí salieron nada más y nada menos que 155.000 propuestas. 155.000 propuestas, de los cuales eran 122.000, si mal no recuerdo, para los concejales y 33.000 para las alcaldías. Eso es esto que está aquí, más o menos, ¿no? Aquí solo están, por ejemplo, los primeros, creo, 25. Sí, los primeros 25 por cada cargo. Y así está en todo el país. Así está. Se fijaron los parámetros conocidos, y además parámetros dándole cumplimiento al Congreso del partido, que fue mandatorio para los gobernadores, que fue un proceso extraordinario de participación, pero además tuvo la contundencia en números, para hablar que este método pareciera que es un método acertado. O sea, los números así lo dicen. ¿Por qué? Porque si comparamos las elecciones del 2020 y 2021 de gobernadores y de diputados a la Asamblea Nacional, bueno, el incremento está alrededor de 1.300.000 votos a las fuerzas del chavismo. Eso el que lo quiera ver, que lo vea. Quien no lo quiera ver y que quiera hacerse el desentendido, o el loco, la loca, y diga que aquí no participó nadie, que sigan creyendo eso, como dicen en nuestro pueblo, que sigan creyendo que están gordos y no coman. Ahí vemos entonces lo que ha sido el detalle de cómo se llega ahora a estos 335 postulados, alcaldes y alcaldesas. Nace desde la base, desde el territorio, con las más de 47.000 comunidades que se organizaron el pasado 7 de junio y presentaron allí sus postulaciones. Hoy, más temprano, se daban entonces los anuncios de quiénes son los que van a participar para este próximo 27 de julio. De hecho, en esta rueda de prensa apenas se mencionaron 80 de los 335 y la información de los demás candidatos y candidatas en el territorio va a ser desplegada a través de los diferentes equipos estadales y municipales del país. Por eso es importante que usted tenga presente que ya tiene toda la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela preparado el camino, allanando lo que será al 27 de julio. Están listos todos los alcaldes. Yo voy a anunciar hoy en este espacio 86, que son las ciudades de mayor población por cada estado. No las más importantes, sino las de mayor población electoral. El resto lo vamos a anunciar entre hoy y mañana por la vía de los
de los equipos políticos de los estados y por la vía Gran Polo Patriótico, y revisen las páginas de nuestro partido, que ahí estarán. Ahí veíamos entonces, ratificando lo que ya les comentaba, precisamente cómo va a ser o cómo se va a enterar la población del resto de los candidatos. Hoy fueron mencionados apenas 80 de las principales ciudades del país, 80 candidatos y candidatas que van a las elecciones municipales del próximo 27 de julio, así como también los que van al Consejo Municipal. Entonces, los responsables de informar esa data de quiénes son los candidatos a los que no se mencionaron hoy son los equipos municipales de cada uno del territorio del país. De esos 335 que el próximo 27 se definirán en las urnas, quiénes van a ser los que asuman las riendas de los diferentes municipios de nuestro país. La Asamblea Nacional, recordemos que la Asamblea del 2015, ¿para qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Para incendiar el país, para robarse. ¿Dónde están los diputados de la Asamblea del 2015 viviendo en el extranjero como reyes, como reyesuelas, con el dinero que se han robado y le han robado a los venezolanos? Y le siguen robando aún con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos. En esa rueda de prensa también se daban orientaciones y se hacía un paseo histórico por lo que ha ofrecido la extrema derecha. Y en cara a lo que serán estas elecciones, la postura no pareciera ser diferente. Ellos no solamente llaman a la abstención, llaman a no participar, sino que además, cuando ha habido momentos electorales, se suman al camino de la violencia. Así lo ha dicho la historia, así lo ha develado la historia, pero pese a todo eso, ha habido un grupo de personas que se han dedicado a mantener la paz, la calma, no solamente un grupo de personas, el pueblo venezolano, pero también las autoridades en competencia con esta materia de la seguridad y la paz ciudadana. Y por eso, de cara a estas futuras elecciones, el ritmo será el mismo. Quienes no quieran estar apegados o que quienes quieran estar al margen de la democracia participativa y protagónica seguirán en su agenda. Pero por parte de quienes están en esa ruta democrática, participativa y protagónica, seguirán garantizando con el voto la paz de Venezuela. El presidente ha dado una instrucción a los gobernadores, un lineamiento fundamental: menos escritorio, más territorio. La campaña, Hugo, yo creo que se pega con la campaña de gobernadores, porque esa campaña fue muy bonita, fue en las calles, los diputados desplegados. Ahora, yo le digo a la gente, ¿no?, que cuando llegan a un cargo deben gobernar como que estuvieran en campaña, porque el que está en campaña va para los barrios y va para las comunidades. Hay algunos que se olvidan. Eso será un pecado, pero gravísimo, el que haga eso, quien haga eso. Y eso incluye a diputados, incluye a alcaldes, incluye a gobernadores. Porque nuestra gente, eso hay que analizar el incremento de la votación del chavismo. Eso es de evaluar. Nosotros apostamos que el pueblo salga a votar, nosotros hacemos nuestro trabajo para captar votos. Menos escritorio, más territorio. Ha sido la premisa desde la campaña pasada de los gobernadores y gobernadoras, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional y concejales legislativos. Y nuevamente hoy se retoma o se sigue retomando con fuerza esa premisa, que es más que un eslogan, es acción permanente y contundente, no solamente durante la campaña electoral, sino en el ejercicio de sus funciones. Llámense gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, concejales, concejalas y ahora alcaldesas y alcaldes. Es para todos los niveles que va esa premisa que deben ejecutar de manera contundente, porque eso es lo que el pueblo venezolano y cada comunidad ha expresado en todos estos procesos que se han hecho de consulta, de debate. Es el gobierno territorial, apoyándose, por supuesto, en lo que se ha venido gestando en ese nuevo sistema de gobierno, en ese gobierno comunal y popular. Nuestro país debe recordar cómo la oposición fascista
oposición fascista, que tuvo espacios de poder en determinados momentos, convirtieron sus municipios y sus estados en lugares para la conspiración, para la guarimba. Pongo como ejemplo Chacao, desde que gobernaba el enfermo de Leopoldo López. Y digo enfermo porque para tenerle respeto. Convirtieron espacios que son de la comunidad en espacios para la conspiración. Y se metieron aquí en la cabeza un par de cucarachas y dijeron, desde Chacao vamos a tomar el poder. Sin escrúpulos de ninguna naturaleza. Corruptos como ninguno. Corruptos como ninguno. Es histórico y eso lo pueden, si los periodistas hicieron un estudio con los empresarios que construyeron en el municipio de Chacao edificios, pregúntale cuánto le costó su permiso de, ¿cómo se llama?, para construir, y quién se lo cobraba, a quién le pagaban ellos los permisos de construir. ¿Sabe a quién le pagaban? Al papá de Leopoldo López, hasta hace poco, todavía. Desde España todavía cobraba. Una mafia, pero una mafia con características hasta del fascismo, del terrorismo, pues, no les importaba. Fascismo, terrorismo, corrupción, características puntuales de la extrema derecha. Por ningún lado, la historia así lo devela, no lo estamos diciendo nosotros acá en Venezolana de Televisión, sino la misma historia habla con datos, con hechos puntuales, cómo la extrema derecha siempre ha escogido la ruta violenta, la ruta no electoral. Y por eso es tan importante que en estos tiempos electorales, en estos tiempos de comicios, el votante, el elector, tenga claro cuál es el proyecto por el que va a apostar. Porque sí, la extrema derecha tiene su proyecto, pero no responde a los intereses del pueblo venezolano. Y que hasta ahora solamente han sido garantizados y también así se ha develado en cada uno de esos hitos donde se ha visto en amenaza la seguridad y la soberanía de Venezuela, el gobierno que hoy lleva las riendas de este país en sus diferentes niveles. Vamos a nosotros mirar también a qué responde toda esta lógica de proyecto que ofrece el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, pero que además se ha venido dando promoción, estudio, divulgación y de hecho ese taller que recién terminó con gobernadores y gobernadoras, hace pocos minutos veíamos la clausura con el presidente Nicolás Maduro Moros, el taller de las 7 grandes transformaciones. De manera que usted hoy, a pocos días de darse estas elecciones del 27 de julio, sepa cuál es el proyecto de estos candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. El proyecto lo tienen allí, en esa ley que hoy es ley orgánica del plan de las 7 grandes transformaciones. No es otro. Fuera de eso, nada. Además, que responden a una agenda concreta de acción o deben responder a una agenda concreta de acción que ha sido debatida en los territorios, en los circuitos comunales, en los 5.338 circuitos comunales que hoy permanentemente se mantienen en consulta, en debate, en ejercicio del gobierno territorial. Es decir, todos tienen la tarea, gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, concejales legislativos, concejales municipales, de ejercer el poder obedencial. Así llegamos al final de este programa especial, esperando haya sido de su agrado. Recuerde que pueden seguirnos a través de redes sociales, @soykatyvega, @claramentebzla y también por las de la Casa Venezolana de Televisión. Este programa podrán verlo más tarde a través de las diferentes plataformas en YouTube y Dailymotion. Nos despedimos así con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.